Bienvenidos a un episodio más de Tech Risk by Hub, tu podcast de ciberseguridad aquí en República Dominicana. Este episodio es muy especial porque tenemos una personalidad muy destacada en lo que es la gestión de riesgo tecnológico. Y ustedes saben que cuando hablamos de riesgo tecnológico yo me siento como muy emocionada. Y con ustedes tenemos a nuestro invitado de hoy, Edgar Morrobert. Buenas tardes, Anneli. Un placer. Gracias por la invitación. El placer es todo nuestro de tenerlo aquí, señor Morrobet. Y antes de entrarnos en esta temática de gestión de riesgos operacionales en tecnología y seguridad de la información, me gustaría saber un poco de usted y su trayectoria. Bien, yo de profesión soy ingeniero en sistemas de computación, egresado de la Universidad de APEC. En esa misma universidad cursé una maestría en administración financiera y hace ya más de 24, 25 años que me desempeño en las funciones de auditoría de sistemas, evaluación de riesgos y controles tecnológicos y en una amplia diversidad de áreas dentro de la tecnología. Me tocó en algún tiempo ser administrador de sistemas de infraestructura Windows, operador de sistema AS400 en otra etapa de mi vida, pero ya en los últimos años me he dedicado más que todo a la parte de tecnología respecto a la evaluación de riesgos tanto tecnológico como de seguridad de la información. Ok, ¿y de qué se trata la gestión de riesgo operacional en seguridad y tecnología? Mira, te voy a hablar de mi experiencia como docente. Para la mayoría de los estudiantes, tanto de grado como de posgrado, hablar de riesgo operacional es un tema totalmente desconocido. Sin embargo, el riesgo tecnológico de seguridad de la información está dentro de lo que se considera riesgo operacional. El riesgo operacional básicamente comprende cuatro grandes, digamos así, rubros, que es la parte de los procesos de una organización, la parte de los sistemas, las personas y desde un contexto externo, esos eventos que fuera de la organización pueden afectar la operativa de la organización. Así, esos cuatro pilares constituyen lo que es el riesgo operacional y guarda una relación muy estrecha, evidentemente, sobre todo por la parte de procesos y sistemas, con todo lo que es la tecnología de la información, la seguridad de la información, ciberseguridad y demás. Y una consulta, con toda la experiencia que usted ha tenido en el transcurso de este tiempo, ¿realmente gestionar los riesgos operacionales de seguridad de la información y tecnología agregan un valor a las organizaciones? Bueno, más que mi opinión particular, es evidenciable que sí. Los negocios de hoy día dependen en gran proporción, sin importar la industria en la que esté ese negocio, de la tecnología de la información. Todo usamos un teléfono inteligente, un computador, un sistema de información. Hay una interconexión de nosotros con otras organizaciones y eso crea una dependencia directa de lo que es la tecnología de la información y evidentemente la adecuada gestión de esa tecnología de la información, de lograr mantener los objetivos de la seguridad de la información, entendiendo confidencialidad, integridad, disponibilidad, son pilares esenciales. No siempre se reconoce el valor de esos conceptos, más allá de lo que cuando se presenta un fallo en ellos, pero necesariamente la buena gestión de esos recursos da mayor garantía de éxito y de logro de los objetivos de cualquier organización, sin importar tamaño o naturaleza. Ok, como la gestión de riesgo va muy alineado a la calidad, ¿cómo mejora la calidad? O sea, ¿cómo se puede evidenciar esa mejora? ¿Cuál es una relación? La definición de calidad, bueno, lo que pueda satisfacer la necesidad de alguien y exceder en algunos casos esa expectativa de alguien con respecto a un servicio o a un producto. Y si incorporamos ese concepto de calidad de la gestión de riesgo, hay que conocer, ¿verdad?, de que el riesgo viene del manejo de la incertidumbre, de no saber qué va a ocurrir, siempre atado a los objetivos de la organización. Por eso es necesario primero tener claro cuáles son nuestros objetivos para entonces sobre ellos evaluar las cosas que pueden ocurrir y pueden afectar, malograr el logro de esos objetivos. Y la calidad con la que hagamos eso va a depender en muchas otras cosas, de los recursos que poseamos, pero sobre todo del nivel de conciencia que tengamos sobre lo que estamos enfrentando y cómo podemos gestionarlo de manera oportuna. ¿Es una gestión que debe ser solamente responsabilidad del gestor o es una gestión que deben participar todos los miembros de la organización?
es responsabilidad de todos. Ahora, quien debe rendir cuentas por esa gestión es la alta gerencia. Quienes dirigen la organización son los que están llamados a rendir cuentas por ello, son los que tienen que gestionar que se tengan los recursos necesarios para lograr esos objetivos de gestión de riesgo. A veces no se da por desinformación, por no una mala quizás comunicación, por eso es tan importante este concepto de comunicación entre todos los integrantes, pero todos dentro de una organización e incluso componentes externos de ella deben de formar parte de la buena gestión. Esa relación tiene que estar clara desde el día uno. ¿Usted nos puede dar 3 tips para quienes nos verán y escucharán para mejorar esa comunicación interna? Sí, claro. Los enfoques pueden ser diversos. Puede ser un top-down o viceversa, pero lo más importante es que los agentes promotores de la gestión de riesgo, los que tienen la responsabilidad de gestionar esos riesgos, en primera instancia conozcan los objetivos del negocio, la estrategia, hacia dónde este negocio quiere ir, en qué tiempo, cuáles son las expectativas de los dueños del negocio, de los que ponen el capital. Eso es importante que el mando medio lo conozca. Y en cierta proporción, pues todos los miembros de la organización, hasta donde se pueda, de acuerdo a la discrecionalidad del hecho. Pero es importante que tengamos conocimiento porque es el primer elemento. O sea, los riesgos afectan los objetivos. Pero si yo no conozco los objetivos, pudiera yo tener enfrente N cantidad de riesgos y no identificar que esas situaciones que estoy visualizando pueden afectar el objetivo. Puedo presumir, ¿verdad?, de que, bueno, esto puede afectar en algo, pero ¿en qué proporción? Bueno, yo voy a poder identificar esa proporción en la medida que conozca los objetivos. Ese es el primer componente, llega por la regla 0. El segundo paso pudiera ser, o debería ser en mi opinión, identificar los recursos con los que contamos. Si vamos a gestionar riesgos, sobre todo los tecnológicos y los asociados a la seguridad y ciberseguridad, pues tú tienes que conocer cuáles son los recursos que estás gestionando, porque cada uno de esos recursos, cada uno de esos componentes, tiene características particulares que vienen a convertirse, dependiendo de la manera en que fueron implementados, en la que están siendo administrados, en la que están siendo actualizados, incorporan vulnerabilidades. El entorno, tanto interno como externo, trae las amenazas. Pero si no conozco las características de esos componentes, voy a estar en desconocimiento total de cuáles riesgos pueden impactar esos componentes mañana. Ese sería el segundo paso. Y luego sería entonces ponernos de acuerdo en toda la organización para saber cómo vamos a gestionar esos riesgos, cómo vamos a determinar la probabilidad de que un riesgo ocurra. Ese lenguaje debe ser común entre todos los actores. Cómo vamos a determinar el impacto, luego a estimar tanto esa probabilidad como ese impacto. Decir, bueno, lo que pueda exceder, por decir algo, un monto X, y el monto es muy relativo dependiendo de la organización, no es lo mismo $1,000,000 para una organización pequeña que para una organización grande. Lo que afecte hasta un monto de $1,000,000 lo vamos a considerar un riesgo de impacto bajo. Si excede el $1,000,000, pero quizás no llega a los 5 millones, vamos a considerarlo medio. Si excede los 5 millones, quizás consideramos impacto como alto. Entonces, esa información debe ser de dominio de todos los actores participantes en la gestión de riesgo. Como dije, son todos los miembros de la organización, porque al final lo que hacemos dentro de cualquier organización de la que formamos parte es precisamente ayudar a gestionar los riesgos que pueden afectar los objetivos de esa organización. Realmente somos aliados. Totalmente. Y otra pregunta que tengo. ¿Cómo puede el gestor comunicar de manera efectiva los riesgos operacionales de seguridad de la información? Porque, para ser sincero, hay organizaciones que los riesgos de mercado le prestan atención, los riesgos de crédito le prestan de atención porque está el valor económico. Pero cuando se habla, por ejemplo, de equipo tecnológico, hay un lenguaje técnico que no necesariamente la alta dirección lo entienda. Entonces, nos gustaría saber, desde su experiencia, como cuáles son esos puntos que no pueden pasar desapercibidos al momento de nosotros comunicar. Mira, yo entiendo que, y lo que he visto que ha dado resultados en mi experiencia, es que más que la alta gerencia baje al nivel técnico y a comprender lo que está diciendo. Y cuando digo de nivel técnico no lo digo de manera despectiva, sino por el nivel de especialización que tiene ese recurso. Más que la alta gerencia baje, es que ese especialista suba
y aprende a hablar el lenguaje del negocio. El lenguaje del negocio es claro y es universal. El efecto económico, cómo eso va a afectar mi negocio, cuántos clientes puedo perder, cuánto voy a tener que invertir para subsanar la situación que se detonó por la materialización del riesgo. Eso es claro, eso en cualquier idioma se entiende fácil. Entonces es que esa área especializada en la gestión de riesgo pueda elevar su nivel para dominar el lenguaje y que cuando vaya a presentar la situación real porque está ocurriendo o porque tiene una alta probabilidad o un alto impacto si llegase a ocurrir, plantearlo en ese lenguaje. Mire, si continuamos utilizando este equipo, es posible que no podamos facturar con la premura que el negocio requiere, que no tengamos disponible este recurso va a afectar tal línea de negocio. Y inmediatamente la persona de la alta gerencia te va a entender, porque incluso sabe, conociendo a su negocio, cuánto le está generando eso de beneficio. Entonces, si podemos linkear eso de tecnología, eso técnico, ese componente, ese recurso tecnológico, con el proceso de negocio que puede afectar, la alta gerencia va a entender inmediatamente. Excelente. Realmente lo que usted está comentando agrega mucho valor a la organización, pero sobre todo a quienes lo vamos a escuchar, porque realmente la necesidad de un gestor de riesgo operacional y riesgo tecnológico y ciberseguridad ya no solamente es una necesidad para el sector financiero. He visto cómo otras empresas, sector salud, sector inmobiliario, están necesitando gestores y Sí. ya forman parte de cualquier vacante. Y tú hablas de un área muy interesante con relación al riesgo operacional, sector salud. Si tú pones a analizar las situaciones que pudieran salir mal dentro de un hospital, una clínica, desde el punto de vista operacional, que inmediatamente pudieran tener un efecto, no de cualquier cosa, de la vida de las Vida de la personas. persona. Evidentemente eso tiene una connotación mayor de cualquier otra industria. Entonces, yo no soy experto en salud, ¿verdad? Ni mucho menos, pero si tú te pones a evaluar, uno se pregunta cuántos hospitales o clínicas están gestionando adecuadamente el riesgo operacional. Ese proveedor de tanques de oxígeno que me suple, cómo yo sé que esa cadena de suministro va a ser continua ante una situación, por ejemplo, una vaguada, un huracán, ante una alta demanda porque quizás pasó una catástrofe y mi centro de salud fue que acogió a la mayoría de los afectados de ese evento y ahora el consumo de los tanques de oxígeno se disparó con función de lo que yo y el proveedor teníamos conversado. ¿Cómo yo puedo activar esa alarma y decirle, mira, ya no son 5 a la semana, son 15 durante un tiempo indeterminado porque tengo una coyuntura? Porque la falta de un tanque de oxígeno puede malograr la vida de una persona y eso es riesgo operacional. Entonces, cuando tú lo ves así, no solamente, como te decía, los pilares que tiene el riesgo operacional, no solamente es tecnología y seguridad o sistemas, están las personas, están los procesos, está ese externo a mí que no necesariamente yo me ocupo siempre de saber cómo realmente él hace su negocio y si la forma en la que lo está haciendo representa un riesgo indirecto para mí porque tú mañana puedes dejar de proveerme, para seguir con el ejemplo, esos tanques de oxígeno, con la calidad o con la diligencia que yo necesito y yo verme afectado de manera muy significativa. Tomamos ese ejemplo porque estamos hablando de vida de personas, no de cualquier cosa. Así es. Tenemos las informaciones. Bueno, yo hablo de parte de gestión de riesgo tecnológico porque es el área de mi especialidad. Pero ya hablando en conjunto con relación a la gestión de riesgo operacional, que es bastante amplio, o sea, tiene muchas aristas, ¿cuál sería la mejor manera de presentar ese informe que va a agregar valor y que la alta dirección debe prestarle atención? Sí, yo pienso que, como te decía, tiene que ser relacionando esos incidentes, esos eventos, esos recursos con el negocio. O sea, ese servidor que yo tengo ahí no solamente es un servidor de aplicaciones, sino que las aplicaciones que están corriendo sobre ese servidor son las aplicaciones críticas de este negocio, lo que hace que este negocio genere dinero, riqueza para los inversionistas. Entonces, ese no es cualquier servidor de aplicaciones. Puedo tener 3, pero ese es el que más valor tiene para la organización. Y aquí entonces hay que diferenciar lo que es el costo de un componente y el valor de un componente. Son cosas totalmente diferentes. El costo es lo que yo tengo que pagar para en el mercado adquirir uno igual a ese. Ahora, el valor es lo que eso me retribuye. Ese equipo, esos dos equipos similares en cuanto a marca, modelo,
hasta fecha de fabricación, si tú quieres, con un número secuencial, uno detrás del otro, que fueron fabricados el mismo día, en la misma planta, tienen un valor diferente para la organización. Cuesta lo mismo en el mercado, pero tienen un valor porque ese equipo A me provee a mí unas informaciones que son las que generan la riqueza en el negocio. El equipo B no es que no sea importante, pero si tengo que priorizar, tengo que saber a cuál atiendo primero, suponiendo que ambos hayan sufrido un efecto. Entonces eso hay que tenerlo claro y la mejor manera es poder identificar esos recursos como primera condición y relacionarlos con los objetivos del negocio. O sea, de todo lo que tengo, esto es lo crítico. Y aunque todo es importante, todo lo necesito, ante una situación adversa, esto es lo que necesariamente La tengo que joya de las mantener. coronas. Necesariamente, así debe ser. Así. Bueno, ya para ir finalizando, cerrando, ¿qué usted le recomendaría a cualquier organización en estos momentos? Las organizaciones en República Dominicana tienen un reto con relación a la privacidad, con relación a la seguridad de la información, también con el hecho del talento, adquirir talento y que el talento permanezca en la organización. ¿Qué usted le recomendaría en estos momentos a cualquier organización de República Dominicana? Que identifique sus objetivos, que lo afine. Todo el mundo tiene un objetivo claro y planteado. Si tú hablas con una persona que sea administrador de un colmado, por ejemplo, él tiene sus objetivos claros. El delivery de ese colmado tiene sus objetivos claros. Yo lo voy a hacer 2 años a este colmadero, compro un motor y me voy para una parada y ya, ese es mi objetivo. Probablemente solamente lo sepa él. A veces en muchos negocios sucede eso. El objetivo, la estrategia solamente lo sabe una pequeña proporción de la empresa, pero todo el conglomerado es que va a ayudar a que eso se cumpla. Pero si no sé cuál es, cómo contribuyo, y quizás me lo puedo imaginar, pero a lo mejor las acciones que tomo no son las correctas y en lugar de ayudar estoy limitando eso. Lo principal es tener esos objetivos claros y saber cómo lo debo comunicar, a quién se lo debo comunicar, de qué manera, quizás para mantener cierta, dependiendo de la industria, el recelo es mayor que en otros casos, pero hay que abrirse y permitir que los que contribuyen a la gestión de riesgo del negocio, pues conozcan qué es lo que yo quiero y para cuándo lo quiero, cómo lo quiero, y saber ahí todo el contexto normativo, legislativo, los acuerdos que tengo con mis socios de negocio para saber que las acciones que voy a tomar no son lesivas a cualquiera de esas reglas. Eso es lo primordial. Y luego, identificar los riesgos que pudieran afectar. Toda entidad, todo ser humano tiene un contexto específico que puede ser muy estable o puede ser muy variable dependiendo dónde se esté desenvolviendo. Entonces, ese contexto hay que tenerlo claro. En un contexto A, un recurso, un proceso, un sistema, una persona se va a comportar de una manera determinada. En un contexto B, ese mismo recurso, sistema, proceso, persona, puede que no responda de la misma manera. Entonces hay que tener claro esos contextos, saber cuáles debemos mantener para mantener esa estabilidad en las operaciones y tener siempre, siempre un plan de contingencia, un plan de continuidad. Si lo que no queremos que pase llegara a ocurrir, como yo primero freno el efecto de la ocurrencia de eso, trato de minimizar lo más posible el impacto y en segunda proporción, cómo vuelvo al estado deseado previo al incidente que me llevó a esta contingencia. Eso es necesario, identificar los objetivos, saber con qué cuento, cuáles son las características para poder identificar los riesgos sobre esos objetivos y tener un plan B, o sea, plan de continuidad de que, ok, ocurrió lo que no queríamos que ocurriera porque el riesgo nunca va a ser cero, ahora cómo yo vuelvo, freno ese efecto negativo y cómo restablezco las operaciones antes de que ocurriera el hecho. Excelente. Ya ven por qué tanto yo admiro al señor Morrobete, porque yo entiendo que es de las personas que definitivamente al hablar de gestión de riesgo operacional en todas sus aristas, para mí usted es de las personas que más claro lo expresa. Y de verdad, excelente profesional y admiro mucho el trabajo que usted ha estado realizando. No, para mí es un placer y de verdad te felicito por espacios como estos que son tan necesarios por el tema de que en el área de tecnología no tiene tantas voces públicas, así que conozcan. Y seguimos siendo como la parte oscura de esa caja negra, pero que realmente aportamos mucho de tecnología, gestión de riesgo y demás a lo que es el negocio de hoy día a nivel mundial, no solo en República Dominicana.
Muchísimas gracias, Señor, por sus palabras y definitivamente agradecida de que usted haya aceptado la invitación de venir al podcast y dar un poco de su conocimiento y experiencia. Para mí es un placer. Todavía no hemos terminado. Siempre hay una pregunta clave al final y es, ¿qué usted le diría a la juventud que viene? Al relevo. Bueno, Al relevo. Primero hay que tener valores, hay que tener creencias firmes en lo que uno considera correcto, ¿verdad? Y lo correcto no es solamente lo que me beneficia a mí, sino al conglomerado, a mi familia, a la sociedad en sentido general. Eso hay que tenerlo siempre claro y actuar en esa línea, sabiendo de que no necesariamente va a ser la más beneficiosa en sentido general para nosotros en inicio, pero al final nos va a retribuir grandemente, porque el camino fácil es fácil, paga rápido, pero se diluye muy rápido. Hay que estudiar, hay que tener esos valores firmes, hay que prepararse, hay que siempre, yo siempre digo a los estudiantes de la universidad, les recalco mucho eso, busquen algo que a ustedes les apasione, que le dé para vivir moderadamente, pero ante todo, más que pague bien, que le guste, porque es de muy mal agrado, ¿verdad? Tú tener que levantarte a hacer algo que a ti no te gusta por más que te pague. Entonces, esa pasión, lo que me apasiona, buscarlo, identificarlo y realizarlo basado en esos mismos valores, sabiendo que todos somos componentes de una gran sociedad y todos tenemos la responsabilidad de contribuir a que seamos una sociedad. No basta con quedarse sentado y opinar y decir tal o cual cosa de lo malo que pudiera estar pasando, sino saber que desde nuestra posición podemos contribuir a que eso mejore. Poquito a poquito, quizás no seamos lo que veamos el resultado final, pero sí de los que pusimos el granito de arena para que se viera en algún momento del futuro. Así es. Muchísimas gracias, señor. Nelly, un placer y éxitos en este proyecto. Muchas gracias.